Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa más de Ramos Jurídicos. Sin duda estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido en redes sociales. Y bueno, el tema de hoy sin duda va a ser pues la reforma judicial y la elección de jueces, juzgadores, ministros, ministras y demás. Marcos, ¿cómo viste el tema de la jornada electoral? Fue un domingo que creo que no hubo nadie, pero no sé, ¿tú cómo lo viste? ¿Cuál es tu diagnóstico? Digo, precisamente parte del fracaso de esta jornada electoral tiene que ver que fue una jornada nada copiosa. Fueron pocos los ciudadanos que se animaron a acudir a votar. A mí me parece que es una jornada que hay que reflexionar porque nunca antes en nuestra historia, por un lado, había habido una elección con tan bajo porcentaje. Es una elección porque alguien la refiere, la presidenta refería con el tema de la consulta popular o la revocación de mandato. Esta es una elección, ¿no? Para renovar cargos y es la más baja de la historia. Y por otro lado, pues con algunas cuestiones muy sintomáticas, parece que hubo movilizaciones, no se hicieron los cómputos en las casillas, sino que se hicieron en las juntas distritales, lo cual, pues, por primera vez en la historia de este sistema electoral que tenemos, los ciudadanos no son los que hacen el cómputo, lo cual me parece muy grave. Y no estoy poniendo un tema de que haya desconfianza en los servidores públicos que lo hicieron, pero simplemente lo pongo ahí, los ciudadanos no contaron los votos. Y lo más triste del resultado es que hay una coincidencia casi total con la promoción que hicieron algunos servidores públicos y partidos políticos, que al parecer no hay la acreditación o los medios probatorios suficientes, pero al parecer sí hubo esa movilización para entregar los famosos acordeones, ¿no? Los acordeones que se entregaron desde un mes antes, que nosotros conocimos por diversos medios de comunicación y nos llegaban por chats. Si se fijan, los acordeones con los resultados electorales hay una coincidencia exacta desde la Suprema Corte y ahorita que están dando los resultados en los juzgados de distrito y en algunos colegiados, no en todo, pero casi hay sobre todo en la Suprema Corte, Sala Superior, Tribunal de Disciplina, la coincidencia es total, lo cual pues estamos ante la jornada más catastrófica en nuestra democracia porque hubo un voto inducido, hay que decirlo así, y el voto inducido fue el que de alguna manera se consumó y esto, pues, en otros términos, en otros momentos sería un fraude, ¿no? Así de grave yo lo pondría y bueno, pues no se va a revertir, no creo que haya los elementos suficientes para anular la elección, menos con una integración como está la sala superior, así que, no, así que, a ver, pues estamos ya con esta realidad, ¿no? Pero bueno, pasó lo que tenía que pasar, que era la imposición y el sometimiento del Poder Judicial mediante una simulación de una elección que nadie entendió. José, ¿cómo ves tú la integración general, pero principalmente de la Suprema Corte? ¿Cuál es tu visión? Lamentablemente se está empezando a materializar el gran miedo que teníamos o que hemos venido señalando aquí a través de los episodios de Ramos Jurídicos. Como bien lo señalaba aquí el doctor Marcos de Rosario, le hemos denominado la famosa jornada del acordeón porque estos como papelitos que se repartieron en donde le dijeron a la gente por quién votar, incluso aquellos que pusieron especial atención de cuando salió Andrés Manuel a votar, se dan cuenta de que estaba viendo un como papelito de por quién votar. Ese es el famoso acordeón al que nos referimos, ¿no? Y entonces salieron, si no es que el 100% de los que estaban en el acordeón, el 99% de los que estaban, o por lo menos de los que nosotros nos enteramos de que podían estar. ¿Esto qué significa? Pues que se empieza a materializar aquello que habíamos anticipado de que va a ser una Suprema Corte sometida a este nuevo régimen, ¿no? Va a estar a merced de lo que esté planteando esta famosa cuarta transformación y señalando criterios muy ad hoc a lo que ellos estén buscando. Incluso quien fue electo como presidente de la Suprema Corte ya anunció el rompimiento de ciertos eh, paradigmas y de ciertos esquemas que habían estado vigentes en la Suprema Corte durante muchos años. Eh, digo, para el público que no son abogados, hay temas institucionales como el uso de las togas de los ministros de la Corte, que era un tema de vestimenta institucional relevante y que ya señaló que no lo iban a utilizar porque esto es una nueva Corte, ¿no? Incluso también ya señaló, cosa que es lo verdaderamente peligroso y que les queremos poner sobre la mesa, es que se iban a desapartar de todos los criterios jurídicos
que todos los criterios jurisprudenciales que se consideraban jurisprudencias y que es lo que rige hoy nuestro marco jurídico adicional a las leyes, o sea, las famosas interpretaciones judiciales, se van a desapartar de ellas, van a crear una nueva época y van a generar un nuevo mecanismo de interpretación judicial. Entonces, esto apenas son dichos, todavía no está nada materializado, pero esto avecina, volvemos a lo mismo, un periodo de impartición de justicia con criterios muy inclinados hacia este nuevo régimen. Marcos, ¿qué diagnóstico te da a ti entonces la nueva integración de la Corte, los nuevos modelos? ¿Cuál es tu sentir sobre esta situación? Mira, ahorita que escuchaba a José Pablo, es un tema que hemos comentado hace algún tiempo, de que se decía, había trascendido que iba a haber una separación, un distanciamiento de los presidentes judiciales. A mí me parece que sí va a existir. No sé si se llegan a atrever a establecer una nueva época en el sentido de empezar en la 1, ¿no? O la nueva época, pues, por una cuestión de reforma constitucional va a ser, pero incluso hablarán de una nueva, empezar de cero, ¿no? Yo creo que sí se va a empezar de cero en aquellos precedentes en los cuales haya litigios o temas que al Estado no le convenga, o que al Estado, no quiero decir el Estado, el gobierno no le convenga, y veamos la alineación de la Suprema Corte, la integración, son personas cercanas, unas más, otros menos, al partido oficial, el Tribunal de Disciplina totalmente alineado, que el Tribunal de Disciplina, ustedes deben recordar, que realmente quien va a estar vigilando cómo va a resolver hasta la propia Corte. Me parece que vienen tiempos muy complicados, muy complejos, porque he escuchado al presidente electo y algunos ministros electos, no las ministras que ya se ratificaron de alguna manera, que estaban ya en el cargo, que van a resolver empáticamente con la población. O sea, yo no he escuchado en ningún momento que van a resolver conforme los parámetros de regularidad, no he escuchado el vocablo derechos humanos, no he escuchado mucho menos el control de convencionalidad. Esas palabras que en los últimos 15 años estuvimos machacándolas ya no existen y ahora vamos a hablar de empatía. Imagínate, vamos a resolver empáticamente, lo cual me parece que es ya la subordinación, como dice José Pablo, total de un poder, lastimosamente, hacia los designios del poder político, lo cual pues, rompe el principio de división de poderes. No me gusta hablar siempre de palabras, lugares comunes y a lo mejor nos van a decir que somos alarmistas de que una autocracia, un totalitarismo. No, pero pues si no hay una división de poderes real, pues hay una ficción y entonces vamos a empezar a tener un poder judicial a modo como se tuvo en algún momento en la época del Priato, ¿no? Entonces, pues sí, se ven tiempos a mí me parece complicados, al menos desde la Corte, la Sala Superior, que ya desde hace tiempo está resolviendo conforme al oficialismo, ¿no? Y nada más para añadir, quisiera yo ponerle sobre la mesa un esquema irónico. Esta famosa empatía en pro de la ciudadanía debería de lograr o nos debería de transmitir a los ciudadanos pues, un esquema de seguridad, de que pues, prácticamente el juicio de amparo va a ser mucho más a favor del gobernador, ¿no? Entonces, quienes deberían de estar nerviosos son las autoridades. Claro. Pues, ¿qué creen? Es todo lo contrario. Es que el tema es que la empatía es hacia el pueblo, ¿no? Y el pueblo es lo que ellos dicen que es. Exactamente. Y ahí, pues, ahí no hay derechos humanos, es que no hay un derecho humano. El derecho humano lo que pretende es detener un poco esta visión de estatista de qué es lo que el Estado piensa que es el pueblo. Y no hay nociones de derechos humanos. Vamos a volver a una época, me parece, gris. Y que te decía eso, José Pablo, porque tal vez la gente me llama mucho la atención, que ante este desastre que estamos viviendo, o esta simulación, este descaro de las autoridades diciendo que somos demócratas cuando saben que es una payasada, pues yo sigo viendo a la gente muy tranquila. O sea, ¿no les parece como que la gente en general está tranquila? ¿O tú cuál es tu sentir, José Pablo, en cuanto a la sociedad frente a esta situación? ¿O cómo sientes que se ven en este momento las cosas? Yo creo que por lo pronto, digo, y esto es una opinión muy personal, es que la sociedad ya normalizó o ya se enfadó del concepto reforma judicial. Ya. O sea, yo creo que ha sido tanto tema de un año de reforma judicial, catástrofe, que en automático tendemos a bloquear y decir, ya, ni modo. Pero también creo que la gente no visualiza el impacto de esta reforma porque el impacto no es inmediato, excepto para aquellos que estaban en el Poder Judicial y aquellos que tenemos una interacción continua con el Poder Judicial.
pero la ciudadanía no va a recibir el impacto hasta dentro de varios años después. O sea, cuando acudan con abogados y les digan, oye, ¿cómo va a salir mi asunto? Y la respuesta del abogado sea, no sé, porque genuinamente el abogado no va a saber porque no va a entender cómo va a resolver el juzgador, o cómo va a salir el criterio, o incluso es, oye, tengo un acto de autoridad en mi contra, que es una de nuestras especialidades en el despacho, es, oye, ¿lo puedo ganar? No sé, va a depender de si el juez está en pro o no del gobierno. Y entonces, yo creo que para que transitemos a que la gente resiente el impacto, sí van a faltar algunos años. Y yo creo que ahorita estamos viviendo una especie de hartazgo social. Tan es evidente el hartazgo social que se vio en la poca afluencia o la poca participación electoral. Que yo creo que ahorita, nomás para cerrar ya, lo que va a venir para nosotros como ramos jurídicos va a ser justamente los ajustes jurisprudenciales. O sea, lo que vamos a estar informando muy seguido va a ser, ¿se acuerdan de este criterio jurisprudencial que les daba esa seguridad, esa tranquilidad? Pues ya no existe, ahora sucede que se va a hacer así y vamos a pasar una época un poco complicada. De cierre, Marcos, ¿tú qué sugieres para la gente que está escuchando? ¿Cuál es el cierre para eso? Yo creo que lo que refieres es muy importante. Es nuestra obligación, ¿no? como despacho, dar un seguimiento puntual a los criterios que se van a ir estableciendo. La labor de monitoreo va a ser muy importante y de explicar, saber y cómo implementar. Y coincido con José Pablo, no va a haber certidumbre, seguridad jurídica en sentido estricto en los próximos años, porque no sabemos cómo van a resolver. Y esto va a pasar no en 3 meses, 4 meses, yo creo que van a pasar 3, 5 años en lo que se va esto a acomodar. El rezago que va a existir es impresionante. Simplemente la Corte tiene más de 1000 casos que están ya sin resolverse. Entonces, en el tiempo de la curva de aprendizaje, porque hay personas que no tienen la experiencia jurisdiccional, que decirlo, va a haber un conflicto también, no lo hemos visto eso, burocrático, laboral con las personas que se quedaron, que vienen de la anterior conformación de los órganos judiciales, en fin. Yo creo que va a haber un tema de clima laboral no propicio y para los justiciables, desafortunadamente, se vienen tiempos complicados, pero para eso estamos, para precisamente ayudar y ver cómo implementamos este nuevo modelo en beneficio de los clientes, ¿no? José, un comentario final. Yo más bien me centraría en decirles que tenemos todavía una pequeña esperanza, que es el 2027. Nos vamos a centrar aquí en el despacho en tratarles de transmitir precisamente, como bien lo señalan Marcos y Juan Carlos, cómo va a ir cambiando este sistema, cómo se va a ir, digo, ojalá estemos equivocados, pero cómo van a ir cambiando los criterios, cómo se va a ir deshaciendo el concepto de seguridad jurídica, cómo va a ir esta pendiente de inseguridad creciendo, sobre todo para que ustedes adquieran la conciencia de cómo sí les afecta en la realidad, y entonces en el 2027 recordarán que viene el segundo periodo electoral en donde se cambia el otro 50% del Poder Judicial Federal, en donde si participamos con mayor activismo y realmente con una intención real de generar un cambio a lo que ya se cambió de forma negativa, podremos generar un contrapeso que haga que estas cosas no sean tan agresivamente drásticas como aparentan, ¿no? Entonces, esa será, por lo menos de mi parte, la intención de transmitirles para que en el 2027 ver si logramos enderezar un poco esta balanza. Pues muy bien, muchas gracias por seguirnos. Me parece que los temas, como siempre, cada mes son mucho más relevantes. Síganos en redes sociales, tenemos bastantes notas, informes, tenemos Castillos en el Aire y más programas. Muchas gracias. Gracias.